Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un gusto estar con ustedes, espero que estén muy bien. Y aquí estamos nuevamente en los estudios de Conclusión TV de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario y retomamos, mucho suceso, dicho sea de paso, mucha repercusión, el último Mates con Historia dedicado a la historia argentina y a la particularidad de Guinea Ecuatorial, ¿no? Guinea Ecuatorial... lo titulamos Cuando la Argentina se olvidó de Guinea Ecuatorial, muchos comentarios, así que bueno, muy agradecidos. Bienvenidos los nuevos suscriptores, quizá a raíz de ese video. Pero en Mates con Historia, mientras compartimos, por lo menos virtualmente en este caso, de un lado y del otro de la pantalla unos mates, vamos avanzando cronológicamente, tanto en la historia argentina, que estamos promediando esa primera década de vida independiente, 1810, 1820, ya vamos a retomar, y los vamos intercalando con historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia, el último fue un especial dedicado a la encrucijada en la que se encuentra la Iglesia a partir de la muerte del Papa Francisco. Pero en realidad, en orden cronológico, quienes nos siguen ya desde hace un tiempo lo saben, estamos transitando la Edad Media, ya estamos saliendo de la Edad Media, que dura 1000 años, ¿no? Por eso le hemos dedicado tantos capítulos. Y todavía nos quedan temas, como por ejemplo, analizar el fenómeno de la Inquisición. Y hoy nos vamos a detener en una figura que es la de Dante Alighieri. Dante Alighieri, no necesito decir quién fue, no es un personaje desconocido, pero más allá de su nombre, que nos suena, por supuesto ni que hablar en Italia, es una figura, diríamos, hasta reverenciada, estudiada. Ahí tenemos, como siempre, alguna imagen de fondo que acompaña, una representación en donde se ve la figura de Dante, ¿no? La figura de Dante, con, bueno, lo que sería la silueta allí de unas iglesias, podría ser la catedral, el Duomo de Florencia. Él nació en Florencia, sin embargo va a morir en Rávena, otra ciudad italiana, donde aún al día de hoy está enterrado. Pero en la ciudad de Florencia, en una basílica enorme, que es la Basílica de la Santa Cruz, hay preparado un cenotafio, una tumba, porque Florencia está reclamando desde hace tiempo la repatriación, llamémosle así, ¿no? El traslado de los restos de Dante Alighieri como su ciudadano ilustre, ¿no? Los círculos del infierno, ¿no? La famosa obra, la más conocida quizá, por la que Dante es más conocido a nivel mundial, la Divina Comedia, ¿no? Y hoy nos vamos a referir a la figura de Dante Alighieri porque es parte de una playa de autores, intelectuales, pensadores. Él era un laico, ¿sí? No era sacerdote. Estamos en la Edad Media, influencia de la Iglesia sobre la vida civil y política y por supuesto cultural de los pueblos de Europa, particularmente de Italia. Una sociedad muy religiosa. Sin embargo, él era un laico, un pensador, pero era de esta categoría de personas, como se me ocurre vincularlo o compararlo con Leonardo da Vinci, ¿no? Que eran científicos, inventores, pensadores, poetas, en fin. Una formación humanista muy amplia y un gran pensador, propio de su época, y hoy vamos a analizar a través de la figura de Dante Alighieri, ¿por qué escribe lo que escribe? ¿Por qué participa de las disputas político-religiosas de la Europa en la que él vivía y desarrolla su vida? Sobre todo entre ese combate, esa disputa entre güelfos y gibelinos, ¿no? Los güelfos, así denominados por ser los defensores del papado, llamémosle así. Los defensores del papado en el sentido de su preeminencia sobre el poder político, y los gibelinos, los defensores del imperio, ¿sí? De la prioridad o de la prevalencia del poder temporal encarnado en el emperador, es
del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces Dante va a estar metido en esa batalla, llamémosle así, ¿no? Ahora, si yo les digo Dante Alighieri lo conocemos todos, ¿no? De hecho, acá en la ciudad de Rosario, con una comunidad italiana en su momento, ¿no? Una ciudad de mucha inmigración italiana, un conocido colegio originario de la comunidad italiana, hoy abierto a toda la comunidad rosarina, se llama precisamente Dante Alighieri, ¿no? Entonces es una figura conocida. Ahora, ¿qué tanto conocemos su obra y su pensamiento político? Esa es otra cuestión que yo soy el primero en confesarme un ignorante, y su figura y su pensamiento es apasionante. Describe un momento muy emblemático en la historia de la Iglesia y de la cultura occidental, como es precisamente los siglos en los que él vive. Él nace allá por el 1200 y pico y muere en 1321. Estamos ya casi saliendo de la Edad Media, pero es Edad Media. Y sin más preámbulo, tengo acá un libro de un catedrático español, medievalista, ¿no? Universitario. Vamos a ponerlo allí, ¿no? Fíjense qué linda tapa, ¿no? La Europa de Dante. Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, La Europa de Dante, precisamente analiza cómo se inserta el pensamiento, la figura, la personalidad de Dante en esa Europa, ya marcada por la existencia de universidades, hemos aludido a ellas en un mate con historia, y después vamos a leer algo del propio Dante, ¿no? Que además de la Divina Comedia tiene otros escritos, por ejemplo, su tratado político, Monarquía, o pueden encontrarlo también como De Monarquía, ¿no? Monarquía, autor el propio Dante, en una versión traducida, es una edición bilingüe, tienen en una parte, está en latín y en la otra parte en castellano, ¿eh? Una edición bilingüe, en latín y en castellano, traducido en simultáneo. La traducción o la edición bilingüe es de Rafael Pinto. El licenciado Rodríguez de la Peña, dicho sea de paso, es un medievalista, pero también ha escrito un libro que lo hemos citado en un Mates con Historia cuando describíamos la historia de la Iglesia y su victoria sobre las culturas paganas, básicamente el Imperio Romano, ¿no? Tiene un libro que se llama Imperios de Crueldad, muy recomendable. Es una mirada de las culturas clásicas desde otro punto de vista, ¿no? Pero este libro me pareció importante sobre la cuestión de Dante Alighieri y su inserción. Hay cosas muy sabrosas, sobre todo en esto de la disputa entre el poder temporal, el poder político, civil diríamos, y el poder espiritual, ¿eh? ¿Dónde está el límite del poder del Papa como vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, el primer Papa, y dónde está el poder y el límite del poder del emperador, ¿no? Es muy interesante. Temas que interesaban hace 7, 8 siglos y que no está de más también revisarlos en la actualidad. Entonces, Rodríguez de la Peña dice lo siguiente, acá me he marcado como de costumbre. Bueno, el índice es muy llamativo, ¿no? Atenas Studium, ¿no? Es decir, lo que de Grecia heredamos los occidentales, o fue recepcionado por la cultura medieval, que ya lo hemos visto, ¿no? Roma, el Imperium, la idea de imperio, y Jerusalén, Sacerdotium, o Sacerdocium, ¿no? La idea de religiosidad procedente del lugar donde surgió la Iglesia. Dice así el autor, perdón, estoy acá con las marcas, un poquito de paciencia. Sea como fuere, la formación de Dante junto a Brunetto Latini, o su asistencia a las clases y debates en los conventos mendicantes florentinos de Santa María Novella y Santa Croce,
no agotaron el ansia de saber del poeta. Todo apunta a que volvió a encaminar sus pasos a Bolonia antes de comenzar su carrera política para asistir durante varios semestres a las clases del Studium de Artes. No, aclara el autor, no a las de la celebérrima Escuela de Leyes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la Universidad de Bolonia surge con la particularidad de apuntar sobre todo más al derecho? Eso lo vimos cuando analizamos la Universidad Creación de la Iglesia, que ofrecía una enseñanza filosófica que en Italia en esa época solo allí y en Padua podía encontrarse. Procede aquí explayarse algo sobre la importancia de la Universidad de Bolonia y el papel que venía jugando en la Europa de su tiempo desde hacía ya 200 años. En primer lugar, conviene señalar la estrecha vinculación inicial de Bolonia, ciudad que en la Baja Edad Media terminaría siendo parte de los estados pontificios, con el imperio. Si París fue en sus orígenes la universidad por excelencia del papado, es decir, patrocinada específicamente y alineada con las tesis que defendían la supremacía del papado, Bolonia fue la universidad del Sacro Imperio. Va a haber allí una disputa intelectual, llamemos. No es casual, en este sentido, que los maestros de París fueran en su mayoría clérigos centrados en el estudio de la filosofía y la teología, mientras los bolonieses fueran en su inmensa mayoría juristas laicos expertos en derecho romano. Quizá tampoco es una casualidad que Dante, el mayor de los apologetas medievales del Imperio Romano Universal, fuera primero estudiante en Bolonia y más tarde uno de sus maestros. Por tanto, primera aproximación, quizá para sorpresa de algunos de ustedes, el Dante poeta, que se lleva las palmas en su conocimiento público, hay un Dante vinculado, universitario, llamémosle así, o pensador, intelectual, si quieren, ¿no? De su época, de preeminencia, de relevancia. Voy salteando, ¿sí? Si a ustedes les resulta interesante este tema, el libro del licenciado Rodríguez de la Peña es muy recomendable, por cierto, ¿no? Por su parte, Dante lo tenía bien claro, insertó en su sacro poema, la Divina Comedia, la teología pagana y un sinfín de dioses y héroes mitológicos grecorromanos, armonizándolo con la revelación bíblica y la redención cristiana. Acá está desarrollando el autor la idea de que, a diferencia de lo que suponemos, por prejuicio o por ignorancia, desde el siglo XXI, de que en el medioevo hubo un corte, una escisión completa con relación a las culturas clásicas anteriores al cristianismo, Dante sintetiza, pero no es el único, no es la excepción a la regla, es una síntesis en un personaje concreto e histórico, algo que nos descoloca, porque es un poco una asimilación de elementos paganos a la cultura cristiana. Estamos en plena cristiandad medieval, ¿sí? Esa es la línea que viene desarrollando el autor. Para Dante, como para los padres de la Iglesia y los filósofos escolásticos, no había ningún abismo que separara a los hombres de la antigüedad clásica y a los de la cristiandad medieval. A diferencia de sus continuadores, particularmente Petrarca, Dante no veía en la historia de Occidente ruptura alguna entre la Roma antigua y el Imperio medieval, entre César y Carlomagno. Y aún menos la veía entre la Atenas clásica y la sabiduría de su propio tiempo, donde nuestra época, influida por siglos de damnatio memoriae, digamos el olvido adrede, ¿no? La damnatio memoriae, la ocultación, ¿no? El borrar de la memoria colectiva algún suceso o personaje, contra el medioevo, ver ruptura y cambio, Dante veía continuidad. Por eso Dante no tiene reparos en hablar de Cristo como un Júpiter crucificado en la comedia.
Esta forma de pensar no era rara en la Europa del 1300, ni novedosa. Desde hacía al menos 2 siglos, numerosos intelectuales europeos miraban a la antigüedad clásica como fuente de inspiración. Si uno quiere ir al momento de eclosión definitiva del humanismo cristiano, el lugar y el momento al que tiene que dirigir su mirada es a la escuela de Chartres, durante el Renacimiento del siglo XII. Esto lo hablamos o mencionamos tangencialmente cuando hablamos de las catedrales, ¿no? De las catedrales. Chartres, en las afueras de París, es una de ellas, ¿no? En el principio fue Chartres. En efecto, a partir de los estudios de Sir Richard Southern, la mayor parte de los especialistas coinciden en considerar la escuela catedralicia de Chartres como el auténtico lugar de nacimiento del humanismo escolástico, que, a su vez, fue la matriz del posterior humanismo cristiano del Renacimiento. Comprender bien el ideal de sabiduría cristiana que alumbró esta escuela de pensamiento resulta, por consiguiente, de capital importancia. La forma de humanismo sapiencial cultivada en la escuela de Chartres tenía 2 características fundamentales. En esto me extiendo porque me gustaría redondear este concepto. Primera, proclamaba la dignidad esencial de la naturaleza humana. Proclamaba la dignidad esencial de la naturaleza humana. Se inauguraba en el claustro de Chartres un nuevo antropocentrismo cristiano. Cómo entender al hombre, ¿no? Como ser. Término que no es aquí un oxímoron, pues su fundamentación era radicalmente teocéntrica, a saber, que el hombre, a imagen de Dios, es el centro del plan del Creador, puesto que el mundo fue creado precisamente para el hombre. De ello se deriva una mirada sobre la persona enraizada en su dignidad inalienable y universal. ¿Se dan cuenta la repercusión que tiene estos conceptos? Es un poco denso quizá, pero comprender esto, que era la Europa de hace 8 siglos, me parece que habla de que nosotros tenemos en nuestras espaldas una mochila con un acervo, un patrimonio cultural de racionalidad, de pensamiento, de teología muy importante, muy importante. Por supuesto, de ello se derivaron consecuencias éticas de índole humanitaria, que analizaremos más adelante, dice el autor de La Europa de Dante. El segundo principio tenía que ver con un nuevo optimismo antropológico, que matizaba, sin negarlo ni cuestionarlo, el pesimismo paulino derivado del dogma del pecado original y la caída del hombre. En efecto, como recuerda Le Goff, lo hemos citado, Jacques Le Goff, un medievalista francés, y cita a Le Goff: lo más novedoso de la concepción chartrense, de la escuela catedralicia de Chartres, consiste en que el ser humano dotado de razón puede, a pesar de su naturaleza caída, estudiar y comprender una naturaleza ordenada racionalmente por el Creador, de la que él mismo forma parte. Así, el antes misterioso orden del mundo se volvió esencialmente racional e inteligible, con lo que se remató el proceso de racionalización y de desacralización del universo, iniciado por el triunfo del cristianismo en la antigüedad tardía. En la antigüedad tardía hemos visto esto, ¿no? En varios capítulos atrás, un poco el triunfo del cristianismo sobre el paganismo radica en esa mirada fatalista que tenían los paganos en cuanto a que veían al ser humano como una partícula más de un cosmos indescifrable, impredecible, inescrutable. Y el cristianismo de a poco, recuperando la filosofía griega, aquello que fuera compatible con el mensaje evangélico, la idea de derecho romano va compatibilizando esos elementos, ¿no? Lo que, en palabras del padre Aníbal Fosbury, sería la conformación de una cultura católica, en la cual la razón ocupa un lugar de relevancia, de relevancia. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo los católicos, que a veces nos dejamos mojar la oreja por cualquiera que con prejuicio escupe sobre 1000 años de historia, sin mayor conocimiento, ¿no?
retomo la lectura de este libro apasionante y aclaro un poquito esta idea, esto de la desacralización del universo. Entiéndaseme bien, esta desacralización del mundo ejecutada por el humanismo escolástico significaba una suerte de desdivinización de la naturaleza, considerada sagrada en la época pagana, pero no un desencantamiento como sucedería durante la Ilustración. El asombro ante lo maravilloso o lo mágico de la naturaleza no murió en la Edad Media, sino en el siglo XVIII, racionalista y escéptico. Interesante poner las cosas en su lugar, diríamos, ¿no? No es lo mismo la racionalidad escolástica que el racionalismo ilustrado. Como bien afirma Southern, la escuela de Chartres redescubrió tras siglos de olvido la forma de racionalidad griega, aquella caracterizada por la inteligibilidad sistemática o sistémica. Esto es, todo en la naturaleza puede ser comprendido. El conocimiento de toda la realidad acerca del hombre y el universo estaba ahora al alcance de la mano de los sabios. Aunque oscurecido por el pecado original, el conocimiento humano podía ser restaurado. Bueno, nos fuimos un poquito de Dante, ahora volvemos a la figura de Dante. Acá vincula un poquito la cuestión de la filosofía con el saber filosófico, perdón, la poesía, ¿no? De Aristóteles hablaremos en el tercer capítulo. Ahora toca hablar de la poesía como camino filosófico, de hecho como forma de sabiduría predilecta de la antigüedad y del medioevo. La poesía, ¿no? La poesía. Comencemos advirtiendo, por eso Dante combina ambos elementos. Comencemos advirtiendo que el hecho de que la poesía no sea identificada hoy por la mayoría como una forma de sabiduría tiene que ver tanto con su reducción a lo estético y lo artístico, como con el propio reduccionismo racionalista identifica el saber solo con el conocimiento empírico. Pero lo cierto es que en las sociedades tradicionales la poesía era una forma primordial de transmisión de conocimiento espiritual y cultural. El poeta en muchas culturas antiguas y en la propia Edad Media era percibido como un cierto tipo de sabio. Un sabio que no solo deleitaba, sino que también enseñaba mediante el verso y el canto en actuaciones públicas. Eso quizá explique, ¿no?, esta combinación de factores. Y sobre la cuestión de la relación de las realidades temporales y espirituales, que es un poquito de la cuestión más de fondo, ¿no? Dice Manuel Alejandro, me olvido el orden, Rodríguez de la Peña: no cabe duda de que existe un abismo entre la pesimista visión agustiniana, San Agustín de Hipona, ¿no?, del poder político en estado de naturaleza caída, una visión que se resume en el concepto de magnum latrocinium, y la optimista visión aristotélico-tomista del Estado como sociedad perfecta. Pero lo cierto es que a partir de comienzos del siglo XIV, tras el éxito de la recepción tomista de Santo Tomás de Aquino de Aristóteles, se comenzó a reconocer que el Estado, lo que en esa época entendían por Estado, tenía sus propios fines legítimos, al margen del plan de Dios para la salvación de las almas. El Estado tiene fines que son legítimos, independientemente del plan de Dios para la salvación de las almas de sus ciudadanos, podría agregar yo. Y toda la teología política medieval previa, marcada por la impronta de San Agustín, quedaba impugnada. En este aspecto, Dante, que utilizó repetidamente el marco referencial del género humano en lugar del de cristiandad, fue plenamente aristotélico y coincidió plenamente con Santo Tomás de Aquino, dando la espalda a San Agustín. Quizás una interpretación tajante que hace el autor. Yo no soy filósofo, ni es mi especialidad, yo estoy leyendo lo que dice el autor. De hecho,
la esfera de la humanitas estaba en el sistema filosófico de Dante tan radicalmente apartada de la cristianitas, y los derechos autónomos de la sociedad humana, aunque dependían de la bendición de la Iglesia, se enfatizaban tan poderosamente que resulta perfectamente admisible decir que Dante ha destruido abrupta y completamente el concepto de la indisputada unidad de lo temporal en lo espiritual. Esto tiene que ver con cuestiones que son de fondo y que pueden también o permiten afirmar que el cristianismo nunca supuso por eso, por lo que está diciendo, ¿no?, Rodríguez de la Peña, una teocracia, en el sentido de instaurar, establecer un gobierno de los clérigos, ¿no? Peligro que se corre quizá en otros ámbitos culturales o de otra raíz religiosa, que no es la Europa cristiana. Me permito agregar yo, ¿no? La humana civilitas de Dante incluía a todos los hombres, los sabios y héroes paganos, griegos y romanos, al igual que a los filósofos y sultanes musulmanes. Estando fuera de las fronteras de la cristiandad, su gobierno solo concernía al imperio y no al papado. Entiéndase esto bien. Después vamos a leer qué dice Dante, ¿no?, sobre la idea de imperio universal. Entiéndase esto bien. Dante no enfrentó de ningún modo la humanitas civilitas con la cristianitas. No los enfrentó a los conceptos, como harían posteriormente algunos pensadores del Renacimiento, particularmente Maquiavelo. Pero sí las separó la una de la otra, sacó la humanitas, la humanidad si quieren, del recinto cristiano y lo aisló como un valor en sí mismo, en la que quizá sea la aportación más original de Dante al campo de la teología política. Y voy finalizando la lectura de este libro, que es muy recomendable. Ahora bien, dicho esto, conviene subrayar que el último Dante, el de Monarquía, ¿no?, la obra que tengo acá, discrepó totalmente de Aristóteles y Tomás de Aquino en el ámbito de la aplicación de estos principios, mientras que para el estagirita, Aristóteles, y el aquinate, Santo Tomás, las comunidades políticas particulares, las ciudades, estado o las monarquías nacionales, podían ser tan legítimas y perfectas como el Estado universal. El poeta florentino postuló un universalismo radical en el que solo el imperio encarnaba en el ámbito político la sociedad perfecta, pues solo el imperio universal podía cumplir con los fines propios del género humano en tanto que animal social. Acá es donde ya pasamos a un Dante metido de lleno en esa disputa de la cual yo hablaba al comienzo, que tuvo a Italia como escenario. Nosotros hoy resumimos, ¿no?, pero esto supuso batallas, luchas, facciones. De hecho, él va a sufrir el exilio. Su Florencia natal lo expulsa. Porque Florencia se convierte en un reducto güelfo, ¿no?, de los partidarios del papado, y él era gibelino, en el sentido de que defendía los derechos del emperador, del imperio, ¿no? Y ahora vamos a decir, o vamos a ver en qué términos, bastante contundentes, ¿no? Era una época, por otro lado, apasionante. La gente, los laicos comunes, no se privaban de decir nada, ¿eh? Esta es otra cosa que también llama nuestra atención. Frente a un panorama actual en el cual la gente en general, los académicos, los pensadores, tratan de no hacer olas o no ser disruptivos en general, de acomodarse. Hace 7, 8 siglos esto no necesariamente era así. Por supuesto, siempre hubo esa tendencia, ¿no?, acomodaticia, llamémosle así. Pero Dante no va a estar en esa, ¿no? Por eso, bueno, Florencia en su momento lo expulsó, lo condenó al exilio, ¿no?, cuando se hacen del gobierno de su ciudad sus enemigos políticos, ¿no?
Pero bueno, ahora tienen una tumba preparada, hermosísima, dicho sea de paso. Vamos a tratar de poner imágenes de ese cenotafio, ¿no? Una especie de tumba a la espera de su hijo dilecto, en la Basílica de la Santa Cruz, basílica descomunal, dicho sea de paso, en Florencia. Entonces, acá leemos al propio Dante, acá tenemos monarquía, o de monarquía, en una edición bilingüe, latín y castellano. Por ejemplo, dice Dante: la presente cuestión que me propongo investigar afecta a las dos grandes lumbres del mundo, a saber, el romano pontífice y el príncipe romano. Y nos preguntamos si la autoridad del monarca romano, que es monarca del mundo, según derecho, como se ha probado en el segundo libro de esta obra, depende de Dios de manera inmediata o a través de algún vicario o ministro de Dios, entiéndase el sucesor de Pedro, que verdaderamente posee las llaves del reino de los cielos. Esa imagen, ¿no? San Pedro recibiendo las llaves, ¿no? Ahora que estamos grabando este Mates con Historia, posiblemente cuando lo subamos ya la Iglesia tenga un nuevo Papa, ¿no? Fíjense qué histórico y qué actual esto que estamos leyendo. Dice: ahora bien, en contra de la verdad que buscamos, pelean fundamentalmente tres clases de hombres. El primero es el sumo pontífice de su época, ¿no? Vicario de nuestro Señor Jesucristo y sucesor de Pedro, a quien nos debemos no como a Cristo, sino como a Pedro, movido tal vez por celo de las llaves, y también otros pastores de los rebaños cristianos, y otros que creo movidos simplemente por celo de la Madre Iglesia. Todos ellos se oponen a la verdad que estoy a punto de manifestar, como digo, por celo y no por soberbia. ¿Ven cómo habla sin pelo en la lengua, ¿no? No fue quemado en la hoguera, digo. No. Digamos sí que su obra estuvo prohibida, llamémosle así, cancelada por la Iglesia en ciertos lugares, ¿no? Y después fue rehabilitada. En esto la Iglesia a veces deja pasar un tiempo, ¿no? Y rehabilita. Hay luego otros cuya obstinada codicia ha apagado la luz de la razón y dicen ser hijos de la Iglesia cuando son en realidad hijos del diablo. Ellos no solo levantan polémicas sobre esta cuestión, sino que por su odio al nombre del Santísimo Imperio no tendrían ningún recato en negar los principios que hemos fijado en las anteriores cuestiones y en esta. Hay luego una tercera clase de hombres que llaman decretalistas. Acá se mete con los abogados. Acá Dante se mete contra los abogados. Quienes, desprovistos de cualquier conocimiento teológico y filosófico, y apoyándose exclusivamente en sus decretales, las leyes diríamos, que desde luego considero dignas de veneración, presumiendo, creo, que son de rango superior, derogan el imperio. Por tanto, en Monarquía, esta obra del último Dante, como decía Rodríguez de la Peña, parece que ya Dante no está más allá del bien y del mal, está de vuelta, como diríamos, y su función no es la de hacerse amigo, ¿no? Continúo. Conviene saber en efecto que una cosa es el ser de la luna. Compara el imperio y el papado con la luna y el sol, ¿no? Recurre a esta metáfora o esta comparación. Conviene saber en efecto que una cosa es el ser de la luna en sí misma, otra su poder y otra su operación. En lo que respecta a su ser, de ninguna manera la luna depende del sol, ni en lo que concierne a su poder, ni en lo que concierne a su operación, ya que su movimiento se debe a su propio motor y su influencia se debe a sus propios rayos, pues tiene en sí misma cierta luz, como claramente se ve en los eclipses. Afirmo, pues, que el poder temporal, el imperio, no recibe su ser del poder espiritual, ni tampoco su poder, que es su autoridad, y ni siquiera su operación. Yo entiendo que acá por operación quiere decir su ejecución, su llevado a las obras, a los actos, ¿no?
pero sí recibe de él la capacidad de operar de manera más virtuosa a través de la luz de la gracia, que en el cielo y en la tierra la bendición del sumo pontífice infunde en él. Claro, hay algo que llama la atención y creo que hay que decir. Él, defendiendo, podríamos decir, el poder laico, frente a las injerencias, que era una época en la que las había, esto lo hemos analizado en ese mate con historia, la querella de las investiduras, ¿no? Había una tentación del poder religioso de avanzar indebidamente, excediendo sus facultades sobre el poder político. Entonces, claro, Dante responde a esa embestida del poder religioso revalorizando el poder político y dándole autonomía, diciendo que no depende su autoridad de que el vicario de Cristo se la adjudique en la tierra, en cuanto gobernante civil. Pero claro, han pasado 7 siglos, ¿no? La diferencia es que en aquella cristiandad medieval todos eran creyentes, todos reconocían la existencia de Dios, de un bien objetivo, de las verdades del Evangelio y de que finalmente la autoridad religiosa bendecía a los gobiernos. Esta es quizá la gran diferencia con la época moderna, la época actual, ¿no? En donde esto está quebrado en algún sentido, quebrado. Sobre todo luego de la Revolución Francesa, la idea de un laicismo que lo que pretende es no ya la autonomía del poder civil, del religioso, sino el ocultamiento de Dios, la reclusión de Dios al ámbito de las conciencias. Esto ya es otro escenario, claramente, ¿no? Dante, cuando reflexiona, como acabamos de leerlo, tenía frente a sí una realidad muy distinta. Quizá no hubiera imaginado, ¿no?, que Europa llegaría un poco a negar sus propias raíces. Y finalizo, estamos más o menos, hoy es un mate con historia tranqui con los tiempos. Esta parábola, este pasaje del Evangelio, por supuesto que él cita abundantemente los Evangelios, ¿no? Es un tratado político en el que hay una remisión constante, pero también a modo de desmenuzar el sentido, la lectura que puede hacerse desde la política. Entonces se refiere acá a esa parte del Evangelio, esa parte en la cual Cristo le cede las llaves, ¿no?, simbólicas a Pedro y le dice todo lo que ates en la tierra, todo lo que ates a Pedro, todo lo que ates quedará atado en el cielo, ¿no? Le da un poder, claramente. Le da un poder. Claro, y entonces acá Dante, bueno, a ver, ¿cuál es la lectura que hay que hacer de esta frase evangélica? Aducen sus contrincantes, ¿no?, a partir del Evangelio de Mateo, las palabras de Cristo a Pedro. Cita: todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabras que fueron dirigidas también a todos los apóstoles, como se lee en Mateo y Juan. De ello infieren que el sucesor de Pedro, o sea, el Papa, por mandato de Dios puede atar y desatar cualquier cosa. Repito, de ello infieren que el sucesor de Pedro, por mandato de Dios, puede atar y desatar cualquier cosa. Y luego deducen que puede anular las leyes y los decretos del imperio, y fijar leyes y decretos en lugar del poder temporal. Y de ahí consideran legítimas sus pretensiones. Esto que él considera extralimita, hace una mala interpretación en favor del papado, ¿no? La Iglesia se inmiscuye en cuestiones que son propias del gobierno civil. Dice Dante: a esto hay que responder distinguiendo sobre la mayor de su silogismo. Razonan de esta manera: Pedro pudo atarlo y desatarlo todo. El sucesor de Pedro puede hacer todo lo que Pedro pudo hacer. Luego, el sucesor de Pedro puede atarlo y desatarlo todo.
y de ahí concluyen que puede también anular y fijar la autoridad y los decretos del imperio. Y continúa este razonamiento, que es muy rico, dicho sea de paso, pero que bueno, no viene al caso leerlo por completo. Es un lenguaje y un estilo que cuesta, porque claro, más allá de la traducción, ¿no?, que me parece que está muy bien hecha. Imagínense, hemos dicho varias veces citando autores del siglo XIX, en lo que es historia argentina, nos cuesta entender los giros de alguien que escribía hace 150, 200 años. Imagínense a alguien que lo hacía hace 7, 8 siglos, ¿no? Es un tema, es un tema. Habla quizá de una limitación nuestra para comprender textos clásicos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a mirar la imagen de fondo. Dante Alighieri, un gran pensador, un gran intelectual, no el único, no fue la excepción a la regla, un hombre vinculado a los ambientes universitarios de su Italia natal, que tenía frases contundentes que desafiaban el poder político de la Iglesia en épocas en las cuales había que decir eso, ¿eh? Decirlo ahora, bueno, no tiene costo. Decir ahora lo que diría Dante no tiene costo alguno. Respecto del catolicismo al menos, ¿no? No sé en otros ámbitos religiosos, pero había que decirlo en esa época. Y como ven, un poco a modo de conclusión, la Edad Media no puede juzgarse en un bloque, en algo que no admite matices. Es una etapa muy rica, con claroscuros. Hemos aludido a esos capítulos vergonzosos quizá, ¿no? El siglo X, por ejemplo, lo hemos analizado, un siglo muy complicado para la Iglesia. Recurriendo a la frase del padre Alfredo Sáenz, a quien hemos citado muchas veces, ¿no?, su obra La nave y las tempestades, la barca de Pedro. La barca de Pedro atraviesa las tempestades, se enfrenta ante nubarrones y ante tempestades que parecen hundirla, y sin embargo ha atravesado estos periodos complejos, siendo la institución humana más duradera y más vigente. Por eso es importante conocerla. No a fondo, es imposible, sería imposible. Yo por lo menos, para mí es imposible. Pero por lo menos a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, y distinguir y no comprar pescado podrido del que abunda, cuando son, por ejemplo, los medios seculares que desde el prejuicio o desde la malicia le endosan a la Iglesia cosas de las cuales ésta no fue responsable, o sacan de contexto un elemento histórico, ¿no?, y no lo ven y no lo interpretan en ese momento histórico, ¿no? Bien, yo creo que estamos cumpliendo un poco la meta de Mates con Historia al recomendar estos libros. Vuelvo a ponerlo en pantalla: La Europa de Dante, de Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, un medievalista, un catedrático español. Muy valioso el libro, muy interesante. Y por supuesto, si quieren especializarse en las ideas políticas del propio Dante, acá está una de sus obras más políticas, Monarquía. Entonces, en la medida de lo posible, tratamos de recomendar buenas lecturas, ¿sí? Bien, espero que les haya parecido interesante. En la próxima retomamos la historia argentina, y que siempre es atrapante, siempre es atrapante. Yo sé que me hacen sugerencias de muchos temas. Trato de tomar nota de todos ellos, de las sugerencias. Algunos, lamentablemente, los tenemos que descartar porque son temas de un interés muy local, muy específico, ¿sí? Tratamos de que la vertiente, el cauce de Mates con Historia dedicado a la historia argentina sea algo de una connotación nacional, ¿sí?, de una connotación nacional. Pero por supuesto que vamos a hacer mención prácticamente a todos los temas que ustedes sugieren, ¿sí? Es un compromiso que trato de asumir. Sepan también entender que a veces me tiran temas que yo no estoy capacitado para hablar y tengo que ponerme a estudiar. Y la verdad que me lleva tiempo, ¿eh? En la medida de lo posible vamos a tratar de satisfacer ese tipo de inquietudes, ¿eh? Bien, les dejo un saludo. Espero que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.